Así que encantados de poder teneros a todos por aquí. De verdad, gracias Pau, gracias Víctor, también por la oportunidad de poder teneros aquí, poder también un poco el llenar el espacio. Disculpad si hace un poquito de calor, justo los de arriba se han hacer. Entonces, vamos a regalar aire. Si lo logramos, lo tendremos. Si no, tenemos algunas publicaciones ya preparadas para después. Vamos a escuchar. Y nada, no quiero dedicar esto, es una escuela digital. Tenemos más de la de blockchain, ciberseguridad, data science, inteligencia artificial, bueno, varios más. Pero al fin y al cabo, nuestro objetivo es poder ayudar a la gente a ir como de punto A en el oye, ya tengo unas herramientas, pero quiero tener herramientas digitales para poder ir actualizando. Es donde estamos, ¿vale? Para cubrir un poco ese gap. Y nada, oye, encantados de teneros a todos por aquí, así que disfrutad del evento. Todo tuyo, Pau. Muchas gracias. Vale, gracias, Juan. Bueno, pues una edición más, veo un montón de asiduos, o sea, cosa que me llena de orgullo y satisfacción. Como siempre, hoy toca charla de Víctor Escobar, no sé si lo conocéis por Twitter, es un tío, tiene un ratoncito puesto de, sí, correcto. De dibujito. Hoy toca un tema complejo, nos va a hablar de la emergencia. Espero que tengáis ganas y que hayáis venido con atención y os dejo con él, que ha venido desde Alemania para darnos esta charla, así que... Expresamente, sé que... Bueno, hola a todos, gracias por venir. Debo decir que Madrid es una ciudad maravillosa. Cada esquina es más interesante que la anterior. No me esperaba realmente que fuera tan emocionante. Bueno, hoy os voy a hablar de cómo emerge la complejidad, es decir, cómo se forma, cómo se causa. Y para ello voy a tratar los siguientes puntos. En primer lugar, hablaremos literalmente del origen de la complejidad, cómo se forma y qué efectos la causan. En segundo lugar, me gustaría hacer hincapié y distinguir de que fácil no significa simple, por la misma razón que no es lo mismo difícil que complejo y por qué son cosas diferentes. En tercer lugar, quisiera hacer una pequeña crítica educada a Nefin. Sin embargo, será una discusión abierta, será para invitar a la reflexión. Y lo mismo acerca de crear nuestro propio framework de la complejidad. Esta charla es un poco larga, así que tengo una idea. Es más, ¿sabéis cuántos científicos de la complejidad hacen falta para cambiar una bombilla? Ninguno de esos modelos preveía que hacía falta una escalera para llegar al casquete. Entonces, también la siguiente charla es un poco abstracta. Voy a estar moviéndome bastante en la última columna, en la parte más abstracta. Y, sin embargo, la realidad y las ciencias de las que emergen son bastante específicas. Si alguien tiene algún ejemplo de la vida real o de vuestras profesiones o del background del que venís y quiere aportar más ejemplos, será bienvenido. Sin embargo, la charla es un poco larga y si alguien sencillamente quiere añadir discusión o debatir y demás, os agradecería que fuera al final, porque si no es posible que me pase de la hora. Bueno, comencemos pues. Esta historia comienza la última vez que nos reunimos todos, exactamente en este mismo lugar, hace tan solo 14.000 millones de años, cuando estábamos todos reunidos en el Big Bang. Y desde entonces hasta ahora las cosas han cambiado un poco. Como podemos ver, el universo actualmente tiene un aspecto ligeramente diferente. La principal cosa que ha cambiado es que ahora tenemos sistemas más o menos estables. Muchos de ellos son complejos. La cantidad total de entropía ha aumentado. Y para ello deberíamos hablar un poquito de las leyes de la termodinámica, por lo menos por encima. ¿Cuántos de vosotros habéis escuchado acerca de las leyes de la termodinámica? Vale, perfecto. Esto sencillamente va a ser un pequeño recordatorio acerca de qué tratan. No hace falta que las entendamos de manera muy profunda, podría ser perfectamente una asignatura universitaria, pero la primera ley de la termodinámica lo que dice es que la energía no puede ser creada ni destruida, que la energía total de un sistema es estable y constante, que lo único que ocurrirá es que se transforma de una forma u otra a otra. Es básicamente lo que se conoce como la ley de la conservación de la energía. Siempre se tiende a conservar la energía total a menos que haya pérdidas o se escape a un sistema superior. La segunda ley de la termodinámica es la que da precisamente nombre a la entropía.
La entropía se refiere a la medida de desorden que tiene un sistema. El ejemplo clásico son dos tanques de gas o bien dos objetos con temperaturas diferentes. Si colocásemos un recipiente con una temperatura alta en un recipiente mayor que tiene una temperatura vacía, con o sin líquidos, pero con líquidos es más visual, sabríamos decir con bastante certeza de que este sistema cerrado llegará a un equilibrio térmico y que la temperatura se igualará en ambos. Lo que está ocurriendo es que se está transfiriendo la energía de un objeto al otro. De hecho, ¿hay alguien que sepa qué es lo que es la energía? La energía, igual que la entropía, es una variable ficticia. No existe ningún objeto en el universo que se llame energía. No hay una partícula o una onda que sea energía. Es una abstracción que hacen los científicos para hablar de la capacidad de trabajo que puede tener un sistema. Es decir, es una medida útil que utilizamos para transformar la capacidad de trabajo que puede hacer. Cada vez que hacemos trabajo con un sistema, una parte de esa energía la utilizaremos para el trabajo que queremos realizar y una parte sobrante se transformará y se perderá en el entorno. Pasará a ser menos útil, será energía no utilizable. De esta manera se entiende que la entropía aumenta, la energía se dispersa y no podremos darle un uso mayor en el futuro. De hecho, creemos que el universo en el Big Bang estaba en el punto mínimo de entropía y que en el futuro llegaremos al punto máximo de entropía cuando ocurra la muerte térmica del universo. Es decir, que no queden más depósitos de energía que utilizar y el universo se vuelva a una temperatura aproximadamente estable y no podamos realizar ningún trabajo más útil. Por lo menos esto es lo que se espera que pueda ocurrir acorde a las teorías actuales del universo. En otras palabras, también podemos utilizar la entropía para medir la cantidad de desorden de un sistema. Si tenemos un sistema ordenado, como estos auriculares, es la culpa de la entropía de que nos ocurra esto. La energía que transferimos al caminar con la cadencia de nuestros pasos, poco a poco se la pasamos a los auriculares y estos se enrollan. Sin embargo, hay una distinción muy importante que hacer y es con los sistemas biológicos, los seres vivos, acostumbramos a hacer un trabajo importante para nuestra autopreservación y reproducción, la cual es transformar la energía útil para reducir la entropía de manera local a un sistema, a pesar de aumentar la entropía global en el universo. Es decir, lo que hacemos es pasar de un estado desordenado y crear nuevos objetos, nuevos patrones ordenados. Y para ello nosotros reduciremos la cantidad de trabajo necesario, pero aumentaremos la entropía del universo. Es un concepto importante tener en cuenta, que nuestro objetivo final siempre es intentar ahorrar energía y reducir la entropía de nuestros sistemas particulares, a pesar de que a nivel global siempre aumente. A continuación hablaremos de los sistemas no lineales y de cómo comenzó esta historia realmente de los sistemas complejos. Si miramos en el mundo antiguo, tenemos aquí Aristóteles. Aristóteles, básicamente, cuando se preguntaba cómo funcionaba el mundo, él pensaba que era por el principio natural. Es decir, las cosas son de esa manera porque está en la naturaleza de cada objeto que sea así. Por ejemplo, está en la naturaleza de una bellota, ser un roble. Si las piedras caen, es porque está en su naturaleza, en su principio, que vayan a caer. ¿Por qué los pájaros vuelan? Porque es acorde a la ley natural, pues es lo que deben hacer. Esto es una súper simplificación de la filosofía de Aristóteles, pero más o menos se creía de esta manera, que el mundo es así porque debe ser así. Por supuesto, el pensamiento avanzó muchísimo. Aquí tenemos René Descartes, que asumía que todo lo complejo puede dividirse en partes simples, lo que significaría que si algo no lo entendemos, sencillamente miramos cómo funciona cada una de sus partes, lo analizamos y lo comprendemos. Suena en principio lógico, ¿verdad? Es como las propiedades de la suma. Factor A, factor B, los sumamos y tenemos la suma de ambos. Y por supuesto, en cuanto a la física, aquí tenemos Isaac Newton, quien regaló a la humanidad las leyes de Newton y de manera mecánica nos permitía calcular y predecir el movimiento de los objetos, por lo menos de manera visible, de los cuerpos celestes, de los objetos que vemos cómo se mueven, la descripción de la gravedad.
Además, formalizó la matemática, hizo un gran avance para la ciencia en normas generales. Pero sobre todo, el pensamiento humano pasó a pensar de manera mecanicista, de que si conocemos la información inicial de un sistema, podemos predecir y saber qué es lo que ocurrirá a continuación. Entonces ocurrió algo. Siglo XIX, Edward Poincaré decidió atacar el problema de los tres cuerpos. El rey de Noruega decidió dar un premio a quien fuera que pudiera demostrar de que el sistema solar es un sistema estable, que iba a permanecer así como siempre, el orden de las cosas, el orden de la naturaleza. Y trabajó de manera muy dura en ello. Para ello necesitaba resolver primero el problema de los tres cuerpos. Si tenemos dos cuerpos celestes, los cuales están orbitando, se influyen mutuamente, podemos resolver ese problema de manera relativamente sencilla con las leyes de Newton, pero con tres cuerpos parecía un problema irresoluble. La conclusión a la que llegó Poincaré es que no es un sistema estable y es altamente impredecible. Es lo que se llamó más adelante sistemas no lineales. De hecho, esto sigue siendo hoy en día un problema abierto, como podemos ver en este paper que os estoy citando aquí. Un equipo chino muy talentoso todavía está trabajando acerca de encontrar todas las posibles soluciones que podrían hacer tales tres cuerpos cuando interactúen entre ellos en gravedad, por ejemplo. Se han encontrado miles de soluciones posibles a tal sistema. Por ejemplo, un patrón, otro patrón, etc. No hay una solución clara y definida. Sin embargo, el tema cayó parcialmente en el olvido. Bueno, hay sistemas no lineales, pero las leyes de Newton nos dicen qué es lo que va a ocurrir a continuación. No pasa nada. El siglo siguiente, Edward Lorenz, un meteorólogo, estaba intentando hacer predicciones acerca de la meteorología, del clima, qué es lo que iba a pasar a continuación. ¿Lloverá? ¿No lloverá? Un problema especialmente importante. E hizo cálculos y simulaciones con un ordenador y llegó a un resultado. Seguramente este sea el clima, pero voy a volver a calcularlo de nuevo mientras voy a por un café. Y cuando regresó, lo que ocurrió a continuación no se lo podía imaginar, y es que los resultados eran absoluta y dramáticamente diferentes al primer cálculo. No se lo podía creer. Volvió a intentarlo. Los resultados volvieron a ser dramáticamente diferentes. Y estuvo dándole muchas vueltas hasta que al final encontró el error. El error no es que el ordenador está desconectado. El error es que se había equivocado redondeando la milésima de una de las sola de las cifras. En lugar de redondear hacia arriba, redondeó hacia abajo. Se equivocó. Y por ese simple dígito menos significativo, cada vez que hacía una predicción, los resultados eran absoluta y dramáticamente diferentes. Eso es lo que se conoce como la teoría del caos, más popularmente conocida como el efecto mariposa. ¿Alguien lo conoce? ¿Sí? Bueno, no es gracias a Edward Lorenz que montones de personas tienen una mariposa tatuada en el trasero. En realidad, la mariposa de Edward Lorenz, cuando se hace una interpretación visual, tiene un aspecto similar a este. Y estas son las ecuaciones de Edward Lorenz, las cuales forman una manera así. No es necesario que las entendamos, sin embargo, es importante saber que estas son recursivas. Es decir, que se calculan en base al resultado anterior. De hecho, la persona que le puso el nombre de efecto mariposa fue otro meteorólogo brasileño, quien famosamente dijo, si una mariposa aletea sus alas en Brasil, seguramente podría crear, o sería capaz de crear tal vez, un tornado en Florida. Y la frase cuajó. Veamos la simulación. Esto sería si tenemos nuestra predicción, la cual estaría girando en torno a un atractor. Un atractor es una solución más o menos estable para este sistema. Como podemos ver, gira en torno a un atractor o al otro. Cada uno de estos atractores sería un resultado. Por ejemplo, si estamos intentando calcular el clima, un atractor simbolizaría un clima lluvioso y el otro atractor podría indicar que el clima va a ser soleado. El tiempo, perdón. Como podemos ver, pues evoluciona en el tiempo. Los atractores son sencillamente estados en los que muy posiblemente cabe, aunque muy raramente colapsa y se queda de manera permanente en ello. Pero podría ser posible que tuviéramos un sistema que siempre se quedara rotando alrededor de ello, o que cambiara entre ellos, o que influyera en el futuro.
Esto que os enseñaré a continuación es lo que ocurre si cambiamos una sola milésima de un solo de los parámetros. Los dos valores veremos cómo se van diferenciando en el tiempo. Al principio parecen que siguen igual, sin embargo, la predicción de cara al futuro se ha vuelto diferente. Ya no es posible confiar en ellos, solamente por esta sensibilidad altísima a un solo de los parámetros iniciales. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? El concepto de atractor extraño, que es lo que os decía a continuación. Los posibles estados en los que este sistema podría acabar o no acabar, o los estados en los que podría ciclar, en los que podría intercambiarse. La sensibilidad a las condiciones iniciales es absolutamente crítica. Con que cambiemos una sola medición o tenga un ligero margen de error diferente en nuestros instrumentos, tendremos resultados totalmente diferentes. Y, por cierto, nunca tenemos mediciones perfectas en ningún sistema, en física, en cuántica, en ningún lugar. Tan solo en las matemáticas puras tenemos valores absolutamente perfectos. Y como todos sabéis, los modelos nunca son correctos. La dependencia en el tiempo. Cuanto más evoluciona el sistema, menos preciso será. De hecho, la primera interpretación que se hizo del efecto mariposa es que podíamos predecir con un poquito de certeza a un tiempo futuro cercano, pero que cuanto más nos alejábamos, más diferente sería. No linealidad y bifurcaciones. No linealidad es este comportamiento que hemos estado viendo y bifurcaciones es otro atributo de los sistemas complejos, el cual no hemos visto aquí, pero ocurre en las poblaciones en las cuales la cantidad de población aumenta en varias partes. Acerca de la no linealidad, lo que podemos ver es que la suma de las partes no equivale al total. Es decir, las partes y el total podrían diferenciarse. Este sistema hace sencillamente un cálculo que no es directo. Bueno, a continuación os hablaré de cómo podríamos, o una de las maneras de estimar la complejidad en un sistema de juguete, el cual nos sirve para este ejemplo. Antes de comenzar, quisiera hablaros de qué es la complejidad computacional. Si recordáis, en el instituto, cuando hicisteis matemáticas básicas, recordaréis algunos de estos símbolos. Esta Big O, como dicen los americanos, o Z en el griego, lo que significa es la complejidad. Y cada una de estas funciones es el esfuerzo que nos costaría calcular a una función matemática un resultado determinado. Por ejemplo, OC sería un valor constante, sería la línea azul. Si tenemos una función matemática y en esa función queremos calcular en el futuro cuánto nos costaría calcular algo con 2 elementos o con 10 elementos, siempre nos cuesta el mismo esfuerzo. Y tenemos, por ejemplo, efecto logarítmico o efecto cuadrático, o el famoso ejemplo de crecimiento exponencial que últimamente estamos viendo en la prensa, utilizado de manera errónea, el cual nos demuestra pues, que el coste para calcular 2 elementos, por ejemplo, sería bajo, y sin embargo, para calcular 6 elementos sería extremadamente alto. Cuanto más elementos tenemos, muchísimo más nos cuesta producirlo. Y tenemos el efecto factorial, n factorial. Cuando tenemos una función de coste factorial, ya es la leche. Sencillamente, añadir un elemento más a ese cálculo nos cuesta una brutalidad más que con un elemento menos. Y a cuantos más tengamos, todavía será mayor el esfuerzo. Es decir, no basta con añadir más ordenadores. En ocasiones, sencillamente, no podemos lidiar con eso. Ya veremos qué ocurre cuando tengamos ordenadores cuánticos. Bueno, os voy a introducir a qué es un bucle de retroalimentación. Esto es un sistema, desde el punto de vista de la información pura. Aquí tenemos un sistema sencillo, un black box, el cual tiene una entrada y una salida, o n entradas y n salidas. Entra una señal, la procesamos, creamos una operación, una función matemática y damos el resultado. Es un sistema sencillo, una entrada, una salida, no ocurre nada. Sencillamente hace su cálculo.
Pero ¿qué pasa si tenemos un sistema como este? Como podéis ver, hay una entrada de información, sería un cálculo, nos retornaría la información y, sin embargo, retroalimentaríamos la función. Eso significa que depende del resultado anterior para calcular el siguiente resultado, la siguiente aproximación. Lo que significa, en otras palabras, es que esta función o este diagrama tiene algún tipo de memoria o requiere del cálculo anterior. Y esto es lo que se conoce en informática como funciones con estado o clases hoy en día, o bien en circuitos electrónicos como sistemas con retroalimentación o memoria o demás. Habéis visto diagramas similares en otras ciencias. ¿Cómo calculamos la cantidad de complejidad o intentamos crear algún tipo de cálculo que nos dé una idea qué tan complejo es esto? Si la entrada y la salida fueran un bit, es decir, una variable que represente sí o no y sí o no, lo que tendríamos que medir es 2, porque hay dos posibles valores, multiplicado por dos posibles valores de salida, y los dos posibles valores quedan en la memoria, en el circuito de retroalimentación. Es decir, ¿cuántos posibles estados puede tener esta máquina? Cálculo es trivial, 2 por 2 por 2, lo cual es... ¿Sabría alguien decir? 8. Veamos. ¿Qué está ocurriendo? 2 al cubo, que son 8 estados posibles. Gracias. Perfecto. Entonces podríamos decir, esta máquina puede tener 8 estados posibles. Da igual lo que hagamos, siempre tendrá 8. ¿Qué ocurre si los ponemos a bailar la conga? Los ponemos en serie, uno detrás de otro. Y lo que dé una máquina lo pasamos a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. ¿Qué ocurre si ponemos 100 máquinas así? 100 procesadores de información así, 100 funciones. ¿Cuál sería la complejidad de este sistema? Tendríamos pues 2 y 2 y 2 y 2, etc. Si tuviéramos 100 máquinas así, sería exponencial. Tendríamos 2 por 2 por 2 por 2 hasta que llegáramos 2 exponente 100. ¿Alguien sabe decirme cuánto sería el valor? ¿Alguna idea? ¿Alguna aproximación? ¿Alguien sabe leer este número? En notación científica sería aproximadamente 1 multiplicado por 10 elevado a 31. Es decir, hay una cifra y detrás hay como mínimo 31 ceros más, como mínimo. Por lo general superior. Es una aproximación. De hecho, este igual no es matemáticamente correcto, no se lo digáis a nadie. Pero como podéis ver, la cifra es astronómica. Empieza a ser realmente grande. Solamente por poner 100 máquinas de estas una detrás de otra. Pero tengo una idea, porque claro, esto sería muy fácil. ¿Qué pasa si en lugar de bailar la conga, bailamos Paquito el chocolatero, como tanto nos gusta a todos? Y las ponemos en paralelo. Primero ponemos una máquina, la cual nos dirá a qué subsistema enviamos la señal cada vez, y luego enviamos la salida y el círculo de retroalimentación. Es decir, el orden podría cambiar cada vez en este caso. En este sentido, esta sería la manera de calcular. Cuando calculamos la complejidad en informática, la complejidad de las funciones o del código a ejecutar, se descarta la primera cifra y nos quedamos siempre con la mayor complejidad, es decir, 2 n factorial, nos quedaríamos con el n factorial. Si tuviéramos 100 máquinas de estas puestas en paralelo, tendríamos una entropía aproximada a 100 factorial. ¿Tiene alguien una idea de cuánto sería este valor? Pondré una pequeña referencia. En el universo visible conocido, observado, se estima que existen 10 elevado a 82 átomos. Es decir, un 1 y como mínimo 82 ceros detrás. ¿Creéis que la cifra será mayor o menor? ¿Mayor, mayor, menor? A ver, un momento. Uy, va. ¿Qué ha pasado aquí? Es brutalmente mayor. Es decir, la cantidad total de estados internos que puede tener esta máquina
es absolutamente brutal y será sensible a las condiciones anteriores. Es decir, cuando trabajamos con sistemas como este, debemos abandonar toda esperanza. No podemos esperarnos que se comporten de manera dinámica. Cambiarán cada vez que se ejecute el estado interno. Solamente porque en tal situación algo respondió a un resultado, no podemos esperarnos que repetir los mismos pasos nos vaya a dar el siguiente resultado. Esto es lo que significa que tengamos un estado interno, memoria interna, y que tengamos tantísimos estados posibles. Ahora imaginaros ChatGPT o otras herramientas que tienen miles de millones de neuronas teóricas. Upa, perdón. Debería retroceder. A continuación os hablaré de autoselección. Para hablar de autoselección introduciré un modelo computacional diferente y os hablaré de otra de las propiedades de la complejidad, de cómo surge la complejidad. Para ello, os tengo que hablar de los autómatas celulares, que John von Neumann inventó el siglo pasado. John von Neumann fue un matemático, físico, sabio, superdotado polímata que definió el panorama de la actualidad. Fue el creador de la arquitectura von Neumann, además de otras arquitecturas de computación que hoy en día llamamos no von Neumann, también las creó él. Contribuyó a montones de proyectos, matemáticas, física, al proyecto Manhattan, un absoluto genio. Su sistema de automata celular era realmente complicado, no os lo puedo explicar aquí, porque tardaríamos realmente mucho tiempo, y sin embargo os hablaré del juego de la vida de John Conway, que es otro sistema celular teórico, el cual se conoce como un juego de 0 jugadores, es decir, una simulación. Tiene este aspecto. Bueno, John Conway tiene este aspecto. Este es el aspecto del juego de la vida, si le hubiéramos dado valores aleatorios. Una célula es una de estas casillas. Si la célula es oscura, asumimos que está viva esa célula. Si la célula es blanca, asumimos que está muerta o no hay actividad celular. Todas las células interactúan entre ellas, cada tic de reloj, y cambia el escenario. Decidirán si vivirán o morirán en la siguiente iteración dependiendo del estado de sus vecinos. ¿De acuerdo? No emula un problema real, pero es un modelo de celular que podemos utilizar para aprender acerca de cómo funcionan modelos celulares en general y, por supuesto, también matemática y computación. A menudo habréis visto que el juego de la vida, tal vez lo reconoceréis por patrones similares a este. Parece que este patrón se esté moviendo. En realidad lo que ocurre es que cada una de estas células muere y se reproduce, y en este caso, al ser de manera cíclica, parece que se mueva. Las reglas del juego de la vida. En caso de subpoblación, si tiene menos de 12 vecinos, desaparecerá. Si una célula tiene 2 o 3 vecinos, vivirá durante la siguiente generación. Con más de 3 vecinos, muere. Una célula muerta con 3 vecinos vivirá. Podemos ver a continuación cómo, partiendo de estas reglas sencillas, se forman patrones regulares. Parece que se esté expandiendo. Lo llamaron R pentomino. También hay patrones que representarían vida estática en este sistema. No se mueven, se quedan así para siempre. Estabilidad absoluta acorde a estas reglas de este universo. También hay osciladores, los cuales son patrones que regresan al estado inicial, por lo que parece que sean cíclicos. Y por supuesto tenemos el famoso glider, que es el cual os he mostrado al principio, el cual es este patrón de aquí.
Hay figuras complejas que oscilan y van creando gliders cada vez. Todo esto partiendo de un conjunto de reglas muy sencillas que han sido capaces de crear este universo. Parece que estén vivas, ¿verdad? Nos preguntamos por qué hay patrones que perduran y por qué hay patrones que no. ¿Cuál es la razón? Bueno, otro ejemplo más de patrón, que sería cabeza de cobre, que en inglés sería Copperhead, que siempre suena mucho más poderoso. Pero bueno, eso es un detalle. Entonces, acorde a estas reglas, si tenemos un tablero similar, ¿seríamos capaces de producir? ¿Seríamos capaces de saber en el futuro si ese patrón perdurará o no perdurará? La respuesta es que no, no lo sabemos. Es muy complejo, realmente complejo. Y la única razón que sabemos por las cuales algunos patrones perduran es porque en su configuración, la figura que mantienen, se autoperduran. Es decir, los que van a morir desaparecen, que suena lógico, y los que han encontrado una configuración que se perdura acorde a esas reglas, vivirán. Y es lo mismo que podemos encontrar en juegos mucho más complicados, al juego de la vida, o en sistemas celulares similares. Por cierto, no he hecho explícitamente, el código es código abierto, lo he colgado en GitHub, si alguien tiene interés, luego mire las slides. Bueno, esta misma pregunta es la que se hizo Stephen Wolfram, famoso físico y ingeniero de computación de Estados Unidos, superdotado. Tal vez lo hayáis visto en Twitter o en YouTube. Está vivo en la actualidad. Es el creador de matemática, Wolfram Alpha, y extremadamente inteligente, aunque no es muy popular por varias razones. En los 90 decidió, voy a inventar un juego celular lo más sencillo posible, con muy pocos estados, con muy poca complejidad, y voy a intentar de comprender si es posible saber o de predecir el estado final de un sistema solamente acorde a sus reglas o estado inicial. ¿Cómo sería? No hace falta que lo entendamos, pero crea un sistema celular realmente sencillo, con reglas así. Si había tres células blancas, 1 con 0, etc. Acá iteración siguiente. Formaba patrones similares a este. La primera línea computaba la segunda línea computaba la tercera. Intentaba buscarle sentido a todo ello y al final topó con lo que él llama la regla número 30. La regla número 30 ya llegó a la conclusión de si pongo estas reglas y empiezo a predecir cuál es el estado, ocurrirá esto. Llegó a la conclusión de que los patrones que se crean son absolutamente aleatorios, no había por dónde cogerlos. Era sencillamente imposible, sin conocer el estado inicial, saber qué es lo que iba a pasar anterior. Sin conocer las reglas, no podía predecirlo. Le estuvo dando muchas vueltas durante muchísimo tiempo, tanto que decidió que acabaría patentando la regla número 30 como generador de números aleatorios. Y de hecho sigue patentada. Podéis leer más acerca de esto en el blog de Stephen Wolfram. Es una lectura muy interesante, pero también muy densa. Y en el 2001 publicó un libro llamado A New Kind of Science, el cual no os recomiendo leer porque son 1200 páginas de tochazo. Y realmente, bueno, os debe gustar realmente el tema. Llegó a la conclusión de que patrones iniciales podrían conducirnos a 4 tipos de soluciones diferentes. Las configuraciones iniciales convergen hacia un patrón final uniforme. Es decir, 2 posibles atractores. Todo blanco o todo negro, todas viven o todas mueren, pero un patrón uniforme. La segunda clase es que las configuraciones iniciales convergen hacia un patrón final uniforme o ciclan entre unos pocos patrones finales dependiendo de la configuración inicial. Es decir, se repiten de manera periódica. No acaba nunca, pero se repite, igual que tenemos con algunos números finales, con algunas fracciones. Tercera clase, comportamientos aparentemente aleatorios, pero de vez en cuando aparecen estructuras regulares, triángulos, cuadrados, figuras geométricas. No se sabe por qué, luego desaparecen, pero podrían volver a aparecer. Ocurre. Y por último, estructuras localizadas que interactúan de manera compleja, mezclando orden y aleatoriedad, es decir, una mezcla de todo. En otras palabras, no tenemos ni idea de qué va a pasar. Hay atractores, hay caos,
o lo más parecido al caos, absoluta impredecibilidad. Podéis encontrar la fuente abajo, los enlaces están también al final. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos tras todo esto? Podríamos decir que la complejidad surge aparentemente desde dos puntos de vista diferentes. El primero, desde la simplicidad y combinación retroalimentada de sistemas relativamente simples, como los que hemos visto, o bien sistemas recursivos retroalimentados, como los patrones de Lorentz, con un feedback loop, o bien surgen de la aleatoriedad y a través de la autoselección, estos pequeños sistemas autónomos crearán sistemas complejos que lo que hacen es evitar extinguirse, es decir, se esfuerzan, no trabajan para evitar que aumente para ellos de manera subjetiva la entropía del sistema. Y estas son conclusiones personales que creo que tal vez querráis discutir más adelante. Ahora os hablaré un poquito acerca del control de la complejidad. No es un tema que puedo explayarme mucho porque si no sería una charla muy larga. Para controlar el caos o la complejidad, términos que podemos utilizar prácticamente de manera intercambiable desde el punto de vista de la física, sistemas caóticos o sistemas complejos. Os recomendaría ver este vídeo a continuación, enlace al final, el cual es publicado por Sabine Hossenfelder, que es una física teórica de origen alemán, que trabaja en Estados Unidos. Creo recordar que estudia materia oscura, no sé exactamente qué es lo que hace, pero es realmente una física teórica de relevancia mundial y además tiene el hobby de regalar al mundo vídeos divulgativos extremadamente interesantes. Aquí nos explica cómo gracias a modelos estadísticos muy complejos como Machine Learning podemos intentar encontrar soluciones al problema de los tres cuerpos. Incluso si desconocemos las condiciones iniciales, cómo podrían ser las posibles soluciones, cómo podríamos recalcularlo. El problema del doble péndulo. Cuando tenemos un péndulo sencillo, podríamos calcular su posición futura con las leyes de Newton. Pero cuando hay un péndulo colgando el otro péndulo, el problema se vuelve absolutamente complejo. Gracias a Machine Learning seríamos capaces de recalcular y saber qué fuerza o energía tendríamos que aplicar, incluso para poner el doble péndulo de manera vertical. Hay robots que ahora pueden hacer eso. Matemáticamente es irresoluble. Pero con un análisis continuo, recálculo continuo, gracias a Machine Learning, podemos empezar a hacer cosas así. Y por último, perdón, debería repetir. Y por último también nos habla de aplicaciones realísticas, por ejemplo, en los reactores de fusión nuclear, tokamak, existe metal incandescente, el cual se llama plasma, y está tan caliente a tantos miles de grados que no puede tocar ninguna de sus paredes y queremos que esté flotando para evitar que el sistema colapse, al cual hacemos flotar con un campo magnético para que no toque ninguna de estas paredes. Este era un problema extremadamente complejo, irresoluble, y nos enseña en este vídeo que gracias a métodos similares, primero con un simulador, conseguimos que flote el plasma y controlar hacia dónde queremos que vaya, y luego se probó con reactores reales de fusión nuclear y con éxito se ha conseguido, gracias a teoría al control del caos, conseguir hacer cosas como darle figuras a voluntad, repartirlo, partirlo, dividirlo en partes o sencillamente controlarlo, lo cual era el objetivo inicial. Esto lo que necesita es realmente observar el sistema de manera continua, recalcular, intentar predecir y saber lo que hacer. Es decir, se tiene que recalcular constantemente. No es posible sin toda la complejidad computacional que hemos visto en los últimos 20 años. Y bueno, por cierto, no todos los sistemas podemos observarlos continuamente, pero en estos casos son casos de éxito. También quisiera, acerca de control del caos y hablando de simulaciones, que le echaréis un vistazo a este canal de YouTube, Primer, que es un divulgador científico, el cual nos muestra a través de un sistema celular muy mono, con estos pequeños animalitos, los cuales llama blobs, que se comporten de una manera, digamos, por ejemplo, social, en un escenario ficticio. Por ejemplo, cómo se comportaría una persona en el caso de una pandemia, si no está infectado, no infectado o recuperado.
y los pone en un escenario artificial y podemos ver un modelo matemático utilizando autómatas celulares cómo se comportaría la población. Es extremadamente educativo y además también nos muestra cosas como el egoísmo. ¿Sale cuenta tenerlo o no? ¿Cómo funciona el capitalismo? ¿Existirían sistemas diferentes? ¿Qué pasaría si tuviéramos personas altamente altruistas? No, es un comportamiento que nos ayuda a la reproducción y explora muchísimos temas de manera extremadamente útil. Insisto, no sirve para predecir qué haremos los humanos. Sirve para mejorar nuestras hipótesis. Esto es algo importante tener en cuenta. Por eso, os dejo este recordatorio aquí. El modelo es el cabestrillo, es el entrenamiento que queremos hacer, ¿verdad? Podemos entrenar muchas horas, pero hasta que no realmente bajemos a la arena, no podremos estar seguros de si funciona o no. No nos garantiza el futuro. Nunca sabemos qué puede hacer el toro. Siempre existe la posibilidad de que nos pille. Pero el entrenamiento es el modelo. Pero no predice realmente qué es lo que va a ocurrir. Nos ayuda. Es necesario siempre pensar. No hay una solución estática. Sencillamente con esto no conseguiremos esto. Bueno, a continuación os hablaré de otro tema diferente. Es otro framework diferente que no habéis visto seguramente en el máster de CPS. Es algo que aprendí como ingeniero informático de manera casual hará más de 10 años. Es que fácil no significa simple. Para ello me inspiro en las charlas de Rich Hickey, creador del lenguaje de programación de Clojure, quien quiso solucionar el problema de la complejidad en los lenguajes de programación y aplicó estas ideas que os voy a presentar a continuación para resolver su problema. Sin embargo, creo que estas ideas son extremadamente útiles también para la comunidad CPS. En primer lugar, define qué significa complejo. Para ello buscamos el origen etimológico de la palabra. Complejo, casualmente, viene del latín complexus. Com, de unión, y plexus, de placere, del verbo placere en latín, el cual significa o bien pliegue, o bien trenzar, o bien unir varias partes. Entonces, múltiples partes unidas o múltiples pliegues. Por ejemplo, una trenza. Tenemos varios hilos y los trenzamos entre ellos hasta que conseguimos obtener un patrón complejo. Una trenza, literalmente lo que significaría la palabra entrelazar o algo similar a entrelazar. Además, podemos ver que una trenza siempre tiene un comportamiento, una propiedad emergente que los hilos separados no tienen. Es más resistente a la tensión, dura más en el tiempo. Si tenemos un tejido, además, nos podría proteger contra los golpes. Si tenemos una cadena, bueno, ya veis por dónde voy, ¿verdad? Es el significado literal de la palabra complejo. ¿Qué significa simple? También del latín. Simplex, un único pliegue, un único hilo. Esto no significa que solo porque tengamos un hilo o un único componente no vaya a ser complejo. Es solamente lo que significa etimológicamente la palabra. Y la etimología no es una demostración matemática, pero nos guía. Si tuviéramos un solo hilo, podríamos igualmente crear pliegues, hacer nudos, hacer cosas, también sería complejo. Pero recordemos que simplex significa un único aspecto, una única variable, un único pliegue. Complex podría ser la interacción de múltiples partes entre ellas, sistemas que se relacionan. Simple cuando hay un solo aspecto. Entonces, ¿qué significa fácil? Fácil también, palabra de origen latino, proviene del verbo facere, facile. Significa literalmente factible, que podemos hacerlo. O sea, fácil significa fácil. O sea, algo que es posible. Del inglés fácil sería easy, y viene del francés medieval, o algo así, lo cual significa adyacente o cercano, próximo. Algo que es próximo podemos cogerlo con facilidad. En alemán sería leicht, ligero. Una cosa ligera la podemos coger con facilidad. Podemos ver en todos los idiomas que existe un patrón similar. ¿Y qué significa difícil? Disfacile, o sea, lejano a factible, que no es accesible o que cuesta más que sea factible. Bueno, en inglés difficult, igual que en español y que todos los otros idiomas.
de origen latín, y en alemán sería schwer, pesado. Una cosa que pesa cuesta más. Sin embargo, aquí está bien que comencemos a hacer una reflexión acerca de fácil, difícil, complejo, simple. Y es que cuando hablamos de fácil y difícil, se trata de la subjetividad de cada persona, es la percepción nuestra. Un objeto ligero es fácil para mí recogerlo, pero para otra persona puede ser difícil. Es algo relativo a cada uno de nosotros, a nuestra percepción, a nuestro aprendizaje previo. Requiere menos tiempo. Con práctica podemos hacer esa acción. Y hay algunas que solamente serán difíciles para una parte de la población. Y cuando hablamos de simple o complejo, de lo que estamos hablando es de una observación del sistema. Eso significa que tiene menos pliegues o más pliegues, que hay menos o más partes que interactúan entre ellas. Es decir, es una cosa objetiva, cuantificable. Y no olvidemos que se trata de una magnitud. Algo puede ser más simple que otra cosa, o puede ser más complejo que otra cosa. Pero la simplicidad pura no existe. Incluso a nivel subatómico o atómico podemos ver que las partículas interaccionan entre ellas, se enlazan, crean moléculas de las cuales emergen más complejidad. No hay nada puramente simple, pero este es el concepto, ¿de acuerdo? Y por supuesto, de manera cotidiana acostumbramos a intercambiar simple por fácil, pero si queremos trabajar en CPS o queremos hablar con conocimiento de causa, es esencial que distingamos entre simple y fácil o complejo y difícil, no son sinónimos. Es más, las paradojas de conceptos ortogonales no son paradojas. ¿Qué significa esto? Que pueden existir cosas que sean simples pero difíciles. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo? ¿Atasco? Un atasco, exacto. Deporte. Un deporte. ¿Qué deporte? Si jugamos a las damas, las reglas son objetivamente simples, ¿no? No hay mucho que hacer. 2 o 3 reglas. O si jugamos al Otelo, no tiene mucha dificultad. Sin embargo, perdón, no tiene, incluso yo mismo me he equivocado hablando. Son reglas realmente simples bajo cualquier estándar. Sin embargo, son difíciles. Ser un maestro en cualquiera de estos juegos puede requerir una vida entera de entrenamiento y aún así siempre podrá haber alguien que nos supere. Tal vez las reglas sean fáciles de entender, pero el juego, la causa, la propiedad emergente de esas reglas es difícil. ¿Algún ejemplo más de simple y difícil que encontréis en vuestra vida cotidiana? Bueno, el tenis, de acuerdo. Bueno, siguiente ejemplo. Complejo y fácil. ¿A alguien se le ocurre alguna cosa que sea compleja, pero que sea fácil? Ejemplos cotidianos. Por ejemplo, cocinar requiere muchas partes, pero es realmente fácil con la práctica. Hacer entrevistas de trabajo, conducir. Conducir es una tarea extremadamente compleja, pero una vez lo hemos aprendido, de repente se vuelve casi intuitivo, no se nos olvida. Podríamos hacerlo casi soñando, como el compañero que viene desde lejos. Mira, un ejemplo cotidiano, un ascensor. Sencillamente entramos, presionamos un botón, nada más fácil, donde queremos ir, y una serie de mecanismos extremadamente complejos, los cuales además están encapsulados, nos llevan mágicamente a donde queríamos ir. Algo complejo, pero fácil. Además, Rich Hickey pone énfasis en los siguientes puntos. En nuestros límites de la habilidad cognitiva que tenemos. Si estamos trabajando en sistemas de información programando, sabemos que no podemos tener en mente más de 5 o 7 variables en la cabeza en nuestra memoria inmediata. Si estamos haciendo malabares, no podemos tener más de tantos malabares. Si estamos delegando en nuestra empresa, podremos hacer más que si estamos intentando resolverlo todos nosotros personalmente. Siempre hay un límite cognitivo y hay que tenerlo presente. Muy a menudo, cuando escogemos cosas fáciles o difíciles, lo que estamos hablando es de qué tan conveniente es o qué tan necesario es. Sencillamente no podemos lidiar con toda la complejidad. Tal vez queramos tener algo fácil, a pesar de que sea complejo. O tal vez exista algo que sea fácil y simple. Sería un no-brainer. Sería una solución ideal.
Y hay situaciones en las que puede ser necesario evaluar pues, cada aspecto del problema para escoger la mejor solución para nuestro problema o qué hacer en cada caso. También, por supuesto, debemos tener en cuenta que hay complejidad inevitable, que siempre tendremos que lidiar con ella. Los impuestos, por ejemplo. No hay vuelta de hoja, hay que pasar por ello. Entonces, también nos explica 3 tipos de complejidad acorde a su experiencia, los cuales encontré extremadamente útiles. Cada vez que nos enfrentemos a un problema, veremos que hay la complejidad que es relativamente al problema. Si hablamos de cocina, como tarea o problema a resolver, la técnica de cocina de las recetas sería la complejidad de este problema concreto. Luego estaría la complejidad incidental, que incide en el problema. No es el problema directamente, pero incide en ello. Por ejemplo, la higiene en la cocina. Si nos lavamos las manos para manipular los alimentos, tendríamos sorpresa. Si los tipos de ingredientes no son buenos, tal vez no importe tanto cómo hemos cocinado. Estas cosas no son realmente parte de cocinar, pero son una complejidad incidente al cocinar. Y por último tenemos la complejidad del entorno. El clima en el que estamos, la temperatura, si estamos en un país caliente, los alimentos se pondrán más prontos. Los gustos o preferencias de mercado, los proveedores que nos traen los alimentos, la contabilidad de nuestro restaurante, todo este tipo de problemas. Tenemos que ver que cuando tratamos con un problema, ¿de dónde proviene la complejidad? ¿Es realmente la complejidad parte de nuestro problema? ¿Es incidental? ¿Es parte del entorno? ¿Podemos delegar algunos de estos problemas? Tal vez podríamos contratar un contable. Bueno, esto es algo que requiere un poquito de reflexión, especialmente para cada uno de los campos en los que trabajáis. Entonces, acorde a estas definiciones, si pensamos en las máquinas que he explicado antes, ¿qué significaría fácil? Bueno, sería una máquina que fuera, por ejemplo, así, aparentemente directa, o una caja negra. No sabemos qué es lo que hay en el interior, pero una entrada o una salida, me da igual qué es lo que ocurra. ChatGPT, por favor, ayúdame. Extremadamente fácil, pero bueno, ni idea de qué es lo que ocurre. ¿Qué podría ser algo fácil y complejo? Por ejemplo, sí, esto sería prácticamente fácil y complejo. En lugar de hacer el loop cerrado, en cada ocasión que este problema, este sistema de información me retorna el resultado y yo decido qué hacer cada vez. Podría ser una manera. Por supuesto, tendríamos algo complejo, algo mucho más complejo, o complejo y difícil, ya que ya sigue la leche, ¿no? Complejo y difícil. No encontraríamos solución. Entonces, hablemos de soluciones simplistas que todos hemos visto. Digamos que este somos nosotros. Tenemos un problema en la empresa. No sabemos qué hacer. Entonces preguntamos a nuestro amigo Paco, Paco, ¿tú qué es lo que harías? Oye, existe esa cosa llamada ChatGPT que te lo arregla todo. Ponlos a hablar de atención al cliente y ya verás cómo te ahorras dinero, es gratis, funciona bien. Genial. Bueno, no sé yo si hacerlo eso. De verdad, te voy a poner en contacto con un amigo mío, un empresario de éxito, una persona conocida. Él con una llamada te lo arregla, ningún problema. Al día siguiente tendrás esa solución funcionando. Y aquí nos pone en contacto con el amigo. Cual dice, no te preocupes, mañana lo tienes funcionando. Aquí te dejo la solución. Pumba, caja negra. Fácil de utilizar. Hostia, gracias. Y tan pronto como se va, nos damos cuenta, en un abrir y cerrar de ojos, que tal vez esa solución fácil era un absoluto infierno de complejidad y que tan pronto como comienza a no funcionar, las cosas se empiezan a quebrar. Si tenemos luego este problema y tenemos nosotros que lidiar con él, no sabemos qué podemos hacer. ¿Qué consuelo tenemos? La amistad. Ya te dije yo que no tenías que externalizar el core a otras personas. Y encima nos dirá que no le escuchamos. Bueno, lo mismo puede ocurrirnos si delegamos una actividad core a otro tercero, si nuestro negocio depende de proveedores, si viajamos en burra ajena. Estoy seguro que encontraréis ejemplos en vuestro día a día. Bueno, en este caso me gustaría hacer un pequeño review de Cynefin y compararlo con este otro framework, sencillamente para invitaros a la reflexión. No es una crítica exhaustiva de Cynefin. Es solamente, ¿podría ser mejorado? ¿Podría ser diferente?
¿O es sencillamente el framework definitivo? ¿Quién está familiarizado con Cynefin? Bueno, prácticamente todos. Cynefin es un framework creado por Snowden, el cual sirve para solucionar problemas complejos, y la manera de pensar es que nos define los problemas entre simples o fáciles, clear, complicated, complex and chaotic. Complicados, complejos y caóticos. Su definición de problemas simples son problemas los cuales es straightforward. La solución se ve, está ahí, salta a la vista, ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Luego tenemos los problemas complicados, son problemas que no son obvios, son problemas que no sabemos del todo cómo funcionan, pero alguien ya los ha resuelto antes. Queremos aprender japonés, hay academias. Queremos aprender cualquier otro idioma, pues la misma historia. Queremos aprender a cocinar, serían los problemas complicados, ¿no? Que ya existen varias soluciones para lidiar con esa complejidad. Luego están los problemas complejos, todavía no han sido resueltos. Son problemas que no sabemos cómo funcionan. Hay que realmente bajar a la arena y empezar a experimentar, analizarlos, probar qué funciona, qué no funciona, qué modifico, qué no. Intentar entender el sistema y crear por primera vez una solución. Y por último habla del caos, ya cuando ya no se sabe qué es lo que está pasando. Y en esa situación, pues, bueno, propone varias soluciones. Dependiendo del problema, podríamos intervenir al sistema y decir, a ver qué está pasando aquí. Y pararlo todo para entenderlo. Pero bueno, no es importante tal vez. Cuando pensamos en Cynefin y lo comparamos con lo que os he explicado hasta ahora, podemos ver que las definiciones son un poco hechas a medida para su framework. No pasa nada. No hay una definición formal de complejidad. De hecho, cuando hemos visto anteriormente, la definición de complejidad, incluso en física, no está del todo definida. Muchos físicos tienen su definición propia, otros se adhieren a una escuela de pensamiento. Realmente tampoco está en ningún lugar establecido qué es lo que significa. Y luego, además, es subjetivo. ¿Qué ocurre si algo fue solucionado pero no conocíamos esa solución? Entonces, ¿ya es complicado o es complejo? O cuando encontramos la solución, ostras, lo traté como complejo pero era complicado. Ahora sí que es, ¿qué podríamos hacer? ¿O qué pasa si la solución que existía de repente ya no funciona? La entropía en el mundo es diferente, ha cambiado el zeitgeist. Ahora la receta que funcionaba en la generación de nuestros padres y abuelos resulta que no funciona porque el mundo ha cambiado. Tal vez las soluciones a lo complicado no siempre funcionan. Entonces, yo os diría, es bastante subjetivo. Cynefin es muy útil, es una buena manera de comenzar a solucionar problemas complejos. Es un framework de pensamiento, pero no olvidemos que se trata además también de un meta-framework. Es decir, no nos aporta una solución a nuestro problema, es una caja de herramientas con las cuales podríamos crear una solución y esa solución podríamos aplicarla a nuestro problema. Son dos niveles de abstracción que hay que pasar. Primero, comprender Cynefin, comprender el problema, crear la solución y cuando tengamos la solución teórica, intentar ver si se aplica al framework. No es malo, no es bueno, es sencillamente un análisis un poquito crítico. Me gustaría invitaros más adelante si también tenéis otras ideas de cómo mejorarlo, cómo analizarlo de manera crítica. Muy bien, entonces... Oh, perdón, estaba tirando hacia atrás. Vaya. Entonces, me gustaría invitaros a crear vuestro propio framework basado en lo que os he explicado ahora. Todos sois expertos en alguna materia, en alguna profesión, habéis estudiado, tenéis empresas, tal vez. No sé si hay alguien que haya estudiado exclusivamente CPS, salió del colegio y lo único que ha aprendido ha sido CPS, pero por lo general todos tenéis algún tipo de background de aprendizaje, además de estudiar CPS, además de estudiar estas cajas de herramientas. No lo que os he explicado yo, o la teoría de la complejidad en física o en matemáticas. También Cynefin, los libros, las recomendaciones de lectura de CPS. No nos olvidemos que la teoría y la práctica podría ser diferente. Podríamos tal vez estar tratando, cuando hablamos de manera teórica,
de una simplificación de la realidad. Tal vez si utilizamos la parte teórica de manera directa nos salga un churro. Y bueno, todos recordaréis este tipo de juegos que hace muchos años fueron muy populares para los niños y nos enseñaron cómo hacer, bueno, química, volcanos, etcétera, para aprender una ciencia. Es una manera de ensayar. Entonces, lo que tenemos son todas las piezas, un framework, un simulador mental acerca de cómo funciona ello. Y me gustaría hablaros de qué han hecho otras personas en la historia. A continuación os hablaré de dos referentes personales, históricos muy lejanos en el tiempo. El primero, Arquímedes de Siracusa, hace 2400 años. Solo en una isla, este sabio de la antigüedad inventó el tornillo de Arquímedes, el principio de Arquímedes, que es el principio de flotación, hacer palanca, definió el sistema de cómo funciona, bueno, las fuerzas necesarias para hacer palanca y levantar objetos pesados con mínimo esfuerzo. Le debemos a él la frase de dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Y además de montones de hechos increíblemente increíbles en su vida personal. También tenemos cosas como la palabra eureka, etc. También inventó el cálculo matemático, el cálculo complejo, el cual se perdió tras su muerte y no lo hemos podido recuperar hasta recientemente. Y de hecho tuvo que ser reinventado miles de años más tarde por Leibniz. Pensad que esta persona estaba sola en una isla del Mediterráneo. No tenía nadie con quien hablar acerca de estos temas y su única educación fue el equivalente a la geometría y matemáticas que todos aprendemos en las escuelas. Y aún así él solo pudo crear este sistema. Arriba a la derecha tenemos Ramon Llull, el cual es un héroe del nacionalismo catalán. ¿Por qué os digo esto? Porque, bueno, si le preguntáramos personalmente a Ramon Llull, en nuestra máquina del tiempo regular diríamos, ¿cómo te sientes? ¿Tú que eres español o catalán? Él diría, yo soy del reino de Dios, nos respondería. Cristo es mi patria. ¿Y por qué digo eso? Porque su misión en la vida no era solamente documentar el conocimiento en latín vulgar, que sería aproximadamente catalán, sino que también fue convertir a los infieles tras la Reconquista en el siglo XIII. En Mallorca había muchos judíos y muchos musulmanes que acababan de ser conquistados y su misión personal en la vida era evangelizarlos, hacer proselitismo y convertirlos al cristianismo. Para ello inventó y diseñó una máquina increíble. Codificaba conceptos teológicos como la verdad, la totalidad, la piedad. Los codificaba de manera geométrica y los podía introducir en esa máquina y basado en las premisas o las conversaciones que él tenía con los infieles de aquella época, ponía la máquina a funcionar, comentaba los engranajes a moverse y demás, y decía si eso era consistente o si era cierto o era falso desde el punto de vista lógico. Es decir, inventó un puñetero ordenador para convertir sus vecinos al cristianismo. Esa máquina se debe encontrar en el lugar, en las profundidades del Vaticano, y de hecho acabó sus días en el Vaticano invitado por el Papa a vivir allá y cumplió su sueño de vivir en el reino de Cristo. Pero bueno, yo personalmente me lo imagino subiendo las calles empedradas de Mallorca con el cachivache. ¿Quiere usted probar mi calculadora? Pero bueno, otras personas más cercanas al CPS, Claude Shannon, el padre de la teoría de la información, muy conocido y apreciado para los ingenieros informáticos. Leyó y estudió toda la teoría relativa a la complejidad de la física y la extrapoló para la telecomunicación. Trabajaba en Bell, le pidieron, por favor, soluciona el problema de la telefonía, queremos que los mensajes sean más confiables. Creó una nueva definición para la entropía, cálculos y demás. Gracias a él se le debe la teoría de la información, aplicando los conceptos y las ideas de la teoría de la complejidad en física a la información. Y creó una nueva rama y fue tan influyente que influyó de nuevo al mundo de la física. Sus ideas pasaron otra vez de vuelta a la física. John Nash y John von Neumann, de los mayores influentes y padres de la teoría de juegos, seguramente conoceréis, lecturas obligatorias. El movimiento Agile, tan polémico estos días.
no es una solución directa a nuestros problemas. Es un framework, el cual está pensado para ayudar al management a recalcular cómo deberíamos actuar a las próximas semanas vista. No es más que otra manera de aprender a lidiar con la complejidad del management y la planificación futuras. Luego, no se puede utilizar de manera simplista, recordad. Rich Hickey, de quien os he hablado. A mí personalmente, en el mundo de la ingeniería informática, es una de las personas que más aprecio. Y, por supuesto, el trabajo de Snowden con Knifin. De hecho, si nos fijamos, es de los más abstractos que hay para lidiar con problemas complejos. El resto, todos ellos trabajaron de manera bastante precisa en sus problemas, en una sola área. Y bueno, espero que de esta manera, con todas estas herramientas, con lo que hemos aprendido, seamos capaces de tomar esto y crear nuestro propio kit de complejidad y crear nuestros propios frameworks y aprender a solucionar la complejidad, crear un framework para cada problema. Bueno, bibliografía y recomendaciones. No me gustaría cerrar sin recomendar de manera explícita las siguientes lecturas. No solamente en qué me he basado, cosas que os recomiendo encarecidamente que leáis, pero no he podido explicaros. How Life and Death Spring from Disorder, de Quanta Magazine. Cómo creemos que pudo surgir la vida o la muerte, o cómo emerge la complejidad desde elementos triviales como moléculas o leyes físicas y cómo se pasa ahí a los sistemas biológicos. Una maravilla de artículo, muy profundo. Leedlo, por favor. Bibliografía en forma de libros. Simple Made Easy. Muchas de mis ideas salen de aquí. Es bastante específico para Clojure y programación. Sin embargo, os podría ser útil si sois capaces de pensar más allá de la parte de programación. How Chaos Control is Changing the World. El vídeo de Sabine Hosenfelder, ya os he hablado de él. Y el canal de Primer con las simulaciones sociales y autómatas. Dos lecturas que creo que deberían ser obligatorias para CPS. Acerca de la ciencia de la complejidad, cosas que he explicado y muchas más, en muchísima profundidad. Y los hábitos escondidos de los genios. Todos deberíamos intentar despertar el pequeño genio que tenemos dentro, ese pensamiento lateral, esos hábitos que podríamos intentar hacer para crear algo nuevo, que es de lo que se trata con el CPS. Y una antirrecomendación, no leáis este libro, no trata de la complejidad, sino de la historia de cómo los americanos son tan guays que tienen el Instituto de la Complejidad allí y cómo ellos son los protagonistas de la película. Si alguien quiere contactar conmigo, aquí está mi contacto. Muchas gracias. ¿Tiene alguien alguna pregunta? ¿Tiene alguien ganas de debatir? Bueno, muchas gracias a todos por asistir.